¿Por qué el Pantera KF-51 es el tanque alemán más futurista? Un tanque futurista que ataca drones suicidas avanzados. Ese es el Pantera KF-51, un tanque alemán que va a dar mucho de qué hablar. La puesta de largo de este nuevo blindado se produjo en la Feria de Material Militar Eurosatory celebrada en París. Allí, en el expositor de la compañía Rheinmetall, se destapó por primera vez el tanque ante el público, dejando ver el que probablemente sea el carro de combate más avanzado tecnológicamente desarrollado hasta la fecha. Por el momento tan solo se trata de una apuesta privada por parte de Rheinmetall y habrá que esperar a ver en qué posición queda respecto al gran aumento presupuestario en tecnología militar que el gobierno alemán anunció hace unas semanas. Este tipo de material se ha demostrado clave en la invasión rusa en Ucrania y todavía lo será más con todos los nuevos sistemas que incorpora. El Panther KF-51, Pantera KF-51 en castellano, toma el nombre de uno de los tanques alemanes más famosos de la Segunda Guerra Mundial, y los detalles sobre el desarrollo aportados por Rheinmetall son realmente escasos. Algunos reportes apuntan a que lleva más de una década en los despachos para satisfacer las necesidades del campo de batalla actual. Para ello, han considerado aligerar su masa, dando en la báscula de 59 toneladas en orden de batalla, notablemente menos que las 70 toneladas del último modelo lanzado de la saga Leopard 2. Según recoge The Warzone, el KF-51 cuenta con un motor diésel que genera 1.475 caballos de potencia, que junto con la reducción de peso, se espera que le proporcione más agilidad y velocidad en el campo de batalla. Precisamente, el emplear un sistema de propulsión 100% de combustión ha sido una de las características más inesperadas para algunos analistas. Las últimas tecnologías disponibles ya proporcionan motores diésel eléctricos con una gran parte de hibridación que habría reducido el consumo, aunque también habría supuesto un encarecimiento del tanque, más complejidad técnica y menor ritmo de producción. El Panther es un tanque definido por software habilitado para recopilar y difundir información de múltiples dominios en el campo de batalla, describen en la web oficial. La profunda integración de los sistemas de gestión de la batalla y los sistemas de comunicación permite que las fuerzas operen en entornos de combate colaborativo, como enlaces entre sensores y tiradores entre diferentes plataformas. La tripulación está compuesta por 3 personas, comandante, artillero y conductor, ya que prescinde de la persona encargada de cargar el cañón, que se ha sustituido por un sistema automático. Rheinmetall espera poder contar con versiones totalmente autónomas en un futuro más o menos cercano. En cuanto a los sistemas de armas, el Panther KF-51 implementa el nuevo cañón con un calibre de 130 mm, más grande que el de 120 mm que estaba instalado en toda la familia Leopard 2. Tal y como explicó durante la presentación Armin Paperger, CEO de Rheinmetall, este calibre es más de un 50% más eficaz que el de su antecesor, al tiempo que proporciona un alcance mucho mayor. Según describen en la propia página web, el cañón dispone de una cadencia de tiro inigualable gracias al desempeño del cargador automático. La información sobre qué tipo de munición podrá aportar es muy escasa. Tan solo se conoce que lanzará tanto proyectiles de impacto cinético como sistemas de explosión programada. Como complemento del cañón principal se encuentra una ametralladora coaxial que recurre a la tradicional munición de 12,7 mm, sensiblemente mayor a la que emplea alguno de sus competidores. Una de las grandes novedades pasa por la integración de un sistema llamado Multiple Remote Controlled Weapon Station, que no es otra que una torreta de armas completa controlada remotamente. Este último accesorio abre la puerta a la integración de la munición merodeadora Hero 120, es decir, drones suicidas que utilizan su propio chasis, una carga explosiva y su energía cinética como arma. Desde Rheinmetall también abren la puerta a la integración y soporte de decisiones futuras basadas en la inteligencia artificial, sin aportar más datos al respecto.
Al hilo de los drones suicidas, el Panther KF-51 también cuenta con uno de los sistemas de protección más avanzados y potentes del mundo. Además de las medidas clásicas, la arquitectura digital del Panther permite la supervivencia tanto dentro como fuera del vehículo con tecnologías de protección activa, reactiva y pasiva. La primera medida es que está configurado con una detección previa al disparo, lo que le permite atacar primero y no perder la oportunidad. También dispone de un sistema especialmente desarrollado para reforzar el tanque en la zona superior, uno de los tradicionales puntos débiles de los tanques de su clase. Además, en cuanto a contramedidas, dispone de un sistema de lanzamiento de granadas de humo que se complementa con un blindaje reactivo que aumenta los niveles de protección sin afectar al peso del sistema. Desde el punto de vista de la ciberguerra, desde la compañía anuncian que puede operar en una zona con el espectro electromagnético disputado e incluye protecciones contra los ciberataques. Supervivencia. El Panther emplea un concepto de supervivencia innovador, totalmente integrado, completo y optimizado para el peso. Además de las medidas clásicas, la arquitectura digital del Panther permite la capacidad de supervivencia dentro y fuera del vehículo con tecnologías de protección activa, reactiva y pasiva. El vehículo dispone de tecnología capaz de la detección previa al disparo, lo que le permite atacar primero. Las amenazas desde el aire son contrarrestadas por Rain Metal Taps, sistema de protección contra ataques superiores. El sistema de oscurecimiento de humo ROSI se proporciona como parte del sistema de supervivencia, que se integra completamente con la arquitectura digitalizada para permitir medidas de defensa adicionales. La característica de supervivencia sobresaliente es, sin duda, la protección KE activa, que aumenta los niveles de protección sin afectar el peso del sistema. Incorpora además sistema de protección contra minas. Movilidad. El peso del carro de combate es de 59 toneladas, por debajo de las más de 70 que pesa el Leopard, lo que le proporciona una movilidad mucho mayor que los sistemas actuales. Tiene una autonomía de 500 kilómetros y se adapta al perfil de túnel AMOV P4L9T. Y se mueve gracias a un motor diésel que genera 1475 caballos de potencia. Pero si el Panther destaca en el hardware, no lo hace menos en el software, totalmente habilitado para recopilar y difundir información en el campo de batalla multidominio, que permite que las fuerzas operen en entornos de combate colaborativo, como enlaces entre sensores y tiradores entre plataformas. Así, el carro puede controlar vehículos aéreos no tripulados asignados, municiones merodeadoras y una gama de vehículos terrestres no tripulados. En la parte humana está diseñado para una tripulación de 3 personas, apoyando futuras estructuras de fuerza con un número reducido de soldados. 2 puestos están ubicados en el chasis, uno dedicado al conductor y otro puesto opcional dedicado a un comandante de compañía, un operador de drones o un piloto de wingman. Eso fue todo por el momento. Espero que te haya sido útil este video. ¿Alguna opinión o duda? Háganlo saber en los comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y darle like a este video. Dicho esto, muchas gracias, que tengan un buen día y nos vemos en el próximo video. Adiós.